Avergonzado de su esposa, llevó a su asistente a la gala. Pero entonces sucedió lo impensable. Apoya el canal dejando tu like y escribe en los comentarios el nombre de la ciudad desde donde nos estás viendo y vamos con nuestra historia. El aroma a tortilla española recién hecha llenaba la cocina cuando Isabel Delgado descubrió que su mundo estaba a punto de colapsar. Era una mañana templada de abril, de esas en que el sol primaveral de Madrid se filtraba a través de las cortinas de encaje que ella misma había bordado durante las tardes solitarias. El sonido rítmico de los zapatos de Eduardo en las escaleras de mármol interrumpía la quietud matutina, mezclándose con el borboteo suave de la cafetera italiana, donde preparaba el café cortado exactamente como a él le gustaba, fuerte, pero con una pizca de leche tibia. Isabel tenía 39 años, pero sus ojos verdes conservaban esa dulzura que había enamorado a Eduardo hace 17 años en una librería del barrio de las Letras. Su cabello castaño claro, siempre recogido en una trenza elegante, enmarcaba un rostro que el tiempo había acariciado con benevolencia. No poseía una belleza deslumbrante, pero había algo magnético en su presencia. Quizás era la forma en que escuchaba a las personas. Quizás era esa manera cariñosa con que trataba desde el portero del edificio hasta las señoras mayores del mercado de San Miguel. Vestía un vestido de lino color crema, de esos que compraba en las tiendas tradicionales del centro histórico, y un delantal bordado con hilos dorados que había sido regalo de su suegra en tiempos mejores. Eduardo Martínez Solano bajó las escaleras con la urgencia característica de quien siempre tiene compromisos trascendentales esperándolo. A los 41 años, representaba perfectamente lo que la sociedad madrileña consideraba un hombre exitoso. Alto, complexión atlética mantenida con un entrenador personal, cabello oscuro peinado hacia atrás con productos caros, trajes confeccionados en las mejores sastrerías de la calle Serrano. Su empresa constructora había experimentado un crecimiento meteórico durante la última década y junto con ese éxito había florecido también su vanidad desmedida y su menosprecio hacia todo lo que consideraba ordinario o poco refinado. «Buenos días, amor mío», dijo Isabel, sirviendo el café en la taza de porcelana de Limoges que él prefería. ¿Has descansado bien? Eduardo ni siquiera apartó la mirada de su teléfono móvil. Isabel, necesito comentarte algo sobre la gala benéfica de la Fundación Hospital Niño Jesús del próximo viernes. Ah, sí, la gala de primavera. Los ojos de Isabel se iluminaron como los de una niña. Ya he seleccionado mi vestido verde esmeralda, ese que dijiste que me favorecía mucho, y he pensado en preparar unas magdalenas tradicionales de mi abuela Carmen para contribuir con la causa. No, la palabra salió cortante, fría como el acero. Eduardo finalmente la miró, y había algo despiadado en su expresión. Tú no vas a asistir. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies de manera imperceptible. ¿Cómo que no voy a asistir? Eduardo, siempre acudimos juntos a los eventos de la empresa. Este no es un evento cualquiera, Isabel. Suspiró como si estuviera explicando conceptos básicos a alguien con limitaciones intelectuales. Es la gala más prestigiosa del año. Estarán presentes los Mendizábal, propietarios de la cadena hotelera más importante de España, los Vázquez, con su imperio textil, la familia Aguirre Santamaría, gente influyente. ¿Comprendes lo que te digo? Y yo no puedo estar presente porque... Eduardo depositó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, porque tú no posees... ¿Cómo expresarlo con delicadeza? No tienes la sofisticación necesaria para este tipo de acontecimientos. Las palabras impactaron contra Isabel como martillazos. Sintió que la sangre abandonaba su rostro. Las manos comenzaron a temblar de manera casi imperceptible. ¿Sofisticación? Mírate, Isabel. Ese vestido, esa forma de expresarte, tus temas de conversación.
Pretendes charlar sobre recetas de cocina tradicional con la esposa del ministro. ¿Quieres mostrar tus bordados a la presidenta de la Asociación de Damas de la Alta Sociedad madrileña? Yo puedo aprender. Puedo adquirir un vestido nuevo, acudir a un salón de belleza profesional. No se trata únicamente de eso. Eduardo se mostraba cruel ahora. Cada palabra cuidadosamente calculada para herir en lo más profundo. Se trata de tu procedencia, Isabel. Eres hija de inmigrantes españoles que llegaron sin nada. Creciste en un barrio modesto. Tu familia siempre fue, digamos, trabajadora. Esa gente lo percibirá inmediatamente. Isabel se aferró al borde de la mesa para no desplomarse. 17 años de matrimonio, 17 años siendo la esposa perfecta, cuidando el hogar, apoyando incondicionalmente los sueños y ambiciones de él, renunciando a sus propios anhelos para impulsarlos de él. Y ahora descubría que él se avergonzaba de ella, de su origen, de todo lo que representaba. Entonces, ¿quién te acompañará? La pregunta salió como un susurro ahogado. Alejandra me acompañará como representante ejecutiva de la empresa. Alejandra Vega, 30 años, cabello rubio, platinado, siempre peinado con la perfección de una modelo de revista, invariablemente vestida como si hubiera salido directamente de las páginas de Vogue España. La asistente ejecutiva personal de Eduardo durante los últimos 3 años, licenciada en Administración de Empresas por IE Business School, dominaba 5 idiomas y poseía ese tipo de belleza sofisticada que hacía que los hombres giraran sus cabezas cuando pasaba por la Gran Vía. Isabel siempre había sospechado que existía algo más que una relación laboral entre ellos, pero había elegido creer en las explicaciones de Eduardo sobre reuniones nocturnas estratégicas y viajes de negocios internacionales. Representante ejecutiva, repitió Isabel, y había una amargura nueva y desconocida en su voz. ¿Es así como la vas a presentar? Isabel, no compliques innecesariamente las cosas. Es estrictamente profesional. ¡Profesional! Ella rió, pero no había rastro de alegría en ese sonido. 17 años, Eduardo. 17 años he estado a tu lado cuando no tenías absolutamente nada. Cuando tu empresa era apenas un sueño imposible y trabajabas desde un despacho diminuto en Lavapiés. Y estoy agradecido por eso. Pero los tiempos han cambiado, Isabel. Yo he evolucionado. La empresa ha crecido exponencialmente. Nuestro círculo social se ha transformado. Y tú has permanecido exactamente igual. Isabel sintió lágrimas ardientes quemando sus ojos, pero no permitió que cayeran. La misma mujer de la que dijiste estar enamorado. Y lo estoy, a mi manera. Eduardo consultó el reloj de oro macizo en su muñeca. Debo marcharme. Tenemos una junta directiva crucial esta mañana. Con Alejandra, entre otros. Se incorporó. Se ajustó la corbata de seda italiana, tomó su maletín de cuero genuino y se dirigió hacia la puerta principal. En el umbral, se volvió una última vez. Isabel, trata de comprenderlo. No es algo personal contra ti, es estrictamente empresarial. Mi imagen profesional está en juego. Y salió, dejando tras de sí la estela de su perfume caro y el sonido del corazón de Isabel haciéndose pedazos. Isabel permaneció inmóvil, sosteniendo aún la taza de café que se había enfriado completamente. La casa estaba sumida en un silencio absoluto. Únicamente el tic-tac del reloj antiguo de la cocina marcaba el transcurso del tiempo. Observó a su alrededor la cocina que había organizado con tanto esmero y cariño durante años. Las cortinas que había cosido punto por punto, los tarros de especias organizados alfabéticamente, las plantas aromáticas en la ventana que regaba religiosamente cada mañana. Entonces, por primera vez en 17 años, Isabel Delgado se permitió llorar. No un llanto discreto y contenido, sino un llanto profundo, desgarrador,
que brotaba desde lo más hondo de su alma herida. Lloró por la mujer que se había perdido en el camino, por los sueños que había guardado en un baúl para dar vida a los sueños de él, por la humillación de descubrir que el hombre que amaba se avergonzaba de su existencia. Pero mientras lloraba, algo comenzó a despertar dentro de su pecho. Una llama pequeña, casi extinguida, pero aún con vida. Era orgullo. El orgullo de ser hija de Miguel y Carmen Herrera, inmigrantes que habían construido una existencia digna y próspera con sus propias manos callosas. El orgullo de la mujer que había sacrificado tanto, pero que jamás había perdido su dignidad esencial. Isabel se secó las lágrimas y caminó con determinación hacia el dormitorio principal. En el fondo del armario empotrado, detrás de los vestidos sencillos que usaba cotidianamente, había un cofre de madera de cerezo que no había abierto en años. Dentro de él, documentos amarillentos por el paso del tiempo, fotografías sepia de épocas pasadas y algunas joyas que habían pertenecido a su madre Carmen. Tomó una de las fotografías más preciadas. Miguel y Carmen Herrera el día de su boda, en 1958. Él, moreno y fuerte como un roble. Ella, menuda, pero con ojos llenos de determinación férrea. Detrás de ellos, una casa humilde, pero impecablemente cuidada. No sabían leer ni escribir cuando llegaron desde Andalucía a Madrid, pero construyeron un imperio inmobiliario con trabajo honesto y una visión extraordinaria. «Perdóname, mamá», susurró Isabel dirigiéndose a la fotografía. «Olvidé quién soy realmente». En ese momento preciso, una decisión inquebrantable cristalizó en su mente. ¿Eduardo quería llevar a Alejandra como representante ejecutiva? Perfecto. Pero Isabel también estaría presente en esa gala. Y cuando llegara el momento adecuado, el mundo entero descubriría la verdadera identidad de la hija de Miguel Herrera. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos profundos. «Isabel, querida», era la voz entusiasta de Consuelo, su vecina del quinto piso. «¿Has visto las noticias matutinas? Dicen que en la gala del viernes se va a anunciar la identidad del mayor benefactor anónimo en la historia del Hospital Niño Jesús. Parece que es alguien que ha donado más de 60 millones de euros a lo largo de los años, siempre en el más absoluto anonimato». Isabel sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina y llena de misterio. «¿De verdad, Consuelo? ¡Qué fascinante!» Pero ¿estaría Eduardo preparado para descubrir que su esposa, sin sofisticación, era en realidad una de las mujeres más poderosas e influyentes de toda España? ¿Y qué sucedería cuando toda la alta sociedad madrileña descubriera la verdad en la noche más importante del año? La gala benéfica del Hotel Villamagna nunca había albergado un evento de tal magnificencia. El viernes por la noche, el salón principal se había transformado en un verdadero palacio dorado. Arañas de cristal de Bohemia colgaban del techo abovedado, proyectando miles de destellos luminosos sobre los invitados que llegaban en vehículos de lujo. El aroma de gardenias blancas, más de 1000 especialmente importadas desde Valencia, se mezclaba con los perfumes exclusivos de las damas de la sociedad y la fragancia sutil del champán Dom Perignon que circulaba en bandejas de plata antigua. Eduardo Martínez Solano descendió de su Mercedes-Benz negro, ajustó los gemelos de oro de su camisa italiana y extendió la mano caballerosamente para ayudar a Alejandra a salir del vehículo. Ella estaba absolutamente deslumbrante. Un vestido de noche color azul cobalto con incrustaciones de cristales Swarovski que había costado más de 8.000 euros abrazaba su figura escultural a la perfección. Su cabello rubio caía en ondas estudiadas sobre sus hombros desnudos, y las joyas prestadas de Bulgari completaban el aspecto de una mujer que claramente había nacido para brillar en ese universo de lujo y ostentación. ¿Estás nerviosa?,
preguntó Eduardo, ofreciéndole el brazo con galantería. Un poquito, admitió Alejandra, sonriendo con esa sonrisa calculada que había perfeccionado durante años. Pero es emocionante conocer a personas tan importantes e influyentes. Caminaron por la alfombra roja mientras los fotógrafos de Hola y Vanity Fair España disparaban sus flashes ininterrumpidamente. Eduardo se sentía como un emperador romano. Finalmente tenía a su lado a una mujer digna de su éxito, alguien que no lo avergonzaría frente a la crème de Madrid. «Eduardo, qué alegría inmensa verte». La voz estridente de Mercedes Aguirre Santamaría, esposa del magnate de la industria farmacéutica, cortó el aire nocturno. Se acercó ondulante con un vestido fucsia extravagante, literalmente cubierta de esmeraldas desde el cuello hasta los tobillos. «Mercedes, el placer es completamente mío». Eduardo besó ceremoniosamente la mano enguantada de la señora. «Permíteme presentarte a Alejandra Vega, mi asistente ejecutiva». La sonrisa de Mercedes se tornó ligeramente artificial. En los círculos de la alta sociedad madrileña, todo el mundo sabía perfectamente lo que significaba que un hombre casado apareciera en eventos sociales con una asistente ejecutiva joven y espectacular. «Por supuesto, querido». Mercedes examinó a Alejandra de pies a cabeza con la mirada crítica de quien domina todos los códigos no escritos de la aristocracia. «¿Y dónde se encuentra Isabel? Hace una eternidad que no la veo por ningún lado». Eduardo sintió que el calor subía a su rostro. «Isabel no pudo acompañarnos. Tenía compromisos familiares ineludibles». «Qué lástima tan grande». Mercedes observó a Alejandra una vez más con esa sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Bueno, que disfruten inmensamente la velada». Y se alejó majestuosamente, dejando tras de sí un rastro de murmuraciones y especulaciones. La noche transcurría con esplendor absoluto. La orquesta sinfónica interpretaba valses de Strauss, mientras los invitados se movían por el salón, exhibiendo sus atuendos carísimos y tejiendo conexiones estratégicamente importantes. Eduardo se sentía en la cúspide del mundo. Presentó a Alejandra ante empresarios de renombre internacional, políticos de primer nivel, herederas de fortunas centenarias. Ella se desenvolvió magistralmente, conversando sobre arte contemporáneo, destinos exóticos y estrategias empresariales con la soltura de quien había estudiado meticulosamente para representar ese papel. «Estás brillando como una estrella», le susurró Eduardo al oído durante un vals lento y romántico. «Es fácil brillar cuando se tiene un acompañante tan distinguido», respondió Alejandra, apoyando delicadamente su cabeza en el hombro de él. Desde el otro extremo del salón, Dr. Andrés Mendoza observaba la escena con profunda desaprobación. Médico pediatra durante más de 20 años, director general del Hospital Niño Jesús, conocía a Eduardo desde la época en que el empresario no era más que un joven ambicioso tratando de conseguir su primer contrato de construcción. Pero más importante aún, él conocía muy bien a Isabel. Andrés recordaba perfectamente la primera vez que se encontraron, hace 12 años. Ella había llegado al hospital una tarde lluviosa de noviembre, vestida con sencillez, pero irradiando esa elegancia natural que surge desde el interior. Quería realizar una donación, le explicó, algo discreto y silencioso, para ayudar a los niños más necesitados. Andrés esperaba tal vez 2.000 euros, 3.000 como máximo. Cuando ella firmó el cheque por 60.000 euros, él casi se desplomó de la impresión. «Mis padres siempre me enseñaron que quien tiene la fortuna de poder ayudar, tiene el deber moral de hacerlo», había dicho con esa sonrisa dulce que se volvería familiar a lo largo de los años. «Pero por favor, mantenga la confidencialidad absoluta. No me gusta la publicidad ni el reconocimiento público». Así comenzó una de las amistades más hermosas y significativas que Andrés había presenciado en su carrera.
Isabel no faltaba jamás a ninguna campaña del hospital. Financió completamente la nueva ala de cardiología pediátrica. Pagó el equipamiento de última generación para el Centro de Oncología Infantil. Becó a decenas de médicos jóvenes para especializarse en las mejores universidades europeas, siempre en absoluto silencio, siempre con discreción total, siempre rechazando cualquier tipo de reconocimiento público. Mientras tanto, Eduardo ni siquiera sospechaba que su propia esposa era la benefactora más generosa en toda la historia del hospital. Andrés consultó su reloj. Casi las 11 de la noche, momento del anuncio especial. Había suplicado a Isabel durante meses para que aceptara el homenaje público y finalmente ella había accedido. Pero con una condición inflexible. Quería hacer el anuncio personalmente, sin que nadie conociera su identidad por adelantado. Señoras y señores, la voz de Andrés resonó por todo el salón a través del micrófono. Si me permiten su atención, me gustaría hacer un anuncio verdaderamente especial. La música cesó abruptamente. Los invitados se volvieron hacia el pequeño escenario donde Andrés se encontraba, copas de champán en sus manos, rostros llenos de curiosidad expectante. Como todos ustedes saben, nuestro Hospital Niño Jesús atiende mensualmente a más de 3.000 niños, ofreciendo tratamiento médico gratuito de la más alta calidad. Esto solo es posible gracias a la generosidad extraordinaria de benefactores como ustedes. Aplausos corteses y educados resonaron por el salón. Pero esta noche, por primera vez en 12 años, nuestra mayor benefactora individual ha aceptado revelar su identidad. Esta persona extraordinaria ha contribuido con más de 60 millones de euros a lo largo de los años, manteniendo siempre el anonimato más absoluto. Un murmullo de asombro y sorpresa recorrió el salón como una ola. 60 millones de euros. ¿Quién podría poseer semejante fortuna y mantenerla en secreto durante tanto tiempo? Eduardo frunció el ceño, confundido. Conocía personalmente a todos los grandes empresarios de Madrid, a todas las familias adineradas de España. ¿Quién tenía ese tipo de recursos económicos y nunca había presumido de ello públicamente? Esta mujer excepcional financió nuestra ala de cardiología pediátrica, nuestro centro oncológico, nuestros equipos médicos más avanzados. Literalmente, miles de vidas infantiles han sido salvadas gracias a su generosidad silenciosa y constante. Las puertas principales del salón se abrieron con suavidad. Una figura femenina elegante hizo su entrada, pero la iluminación creaba un contraluz y nadie logró distinguir claramente su identidad. Señoras y señores, es con un honor inmenso que les presento a Isabel Herrera. El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Por un instante que pareció una eternidad completa, nadie se movió, nadie respiró, nadie pestañeó. Isabel caminaba lentamente hacia el escenario con una elegancia natural y serena. Pero no era la Isabel que Eduardo conocía. Su cabello castaño estaba suelto, cayendo en ondas naturales sobre un vestido de noche color negro, elegante pero discreto, sin ostentaciones vulgares. No lucía joyas extravagantes, solamente un collar de perlas que había pertenecido a su madre Carmen. No necesitaba artificios ni ostentación. Su presencia irradiaba una clase auténtica, una dignidad silenciosa que hacía que todas las demás mujeres del salón parecieran vulgares y artificiales en comparación. Eduardo sintió como si hubiera recibido un puñetazo devastador en el estómago. «Es imposible», murmuró incrédulo. Alejandra miraba confundida desde la figura en el escenario hacia Eduardo. «¿Quién es esa mujer?». Eduardo no lograba articular palabra. Su boca estaba completamente seca. Su corazón latía de forma descompasada y errática. Esa era su esposa. Su esposa sin sofisticación que no podía aparecer en eventos importantes de la alta sociedad.
Isabel subió al escenario con la elegancia innata de quien pertenece naturalmente a cualquier lugar donde se encuentre. Andrés la besó cariñosamente en ambas mejillas y le entregó el micrófono con una sonrisa de admiración profunda. «Buenas noches a todos», dijo Isabel, y su voz era firme, clara, sin el menor vestigio de nerviosismo. «Durante 12 años he mantenido mis donaciones en secreto porque creo firmemente que la verdadera caridad no busca reconocimiento público ni aplausos». La audiencia estaba completamente hipnotizada. Esta mujer de apariencia tan sencilla y natural era responsable de salvar miles de vidas infantiles. Mis padres, Miguel y Carmen Herrera, llegaron a Madrid en 1955 con únicamente la ropa que llevaban puesta y una maleta llena de sueños imposibles. Me enseñaron que no importa cuánto posees materialmente, sino qué haces con lo que tienes. Eduardo estaba lívido, pálido como un cadáver. Miguel Herrera. Conocía perfectamente ese nombre. El andaluz que había comprado terrenos baratos en las afueras de Madrid en los años 60, cuando nadie creía que esas zonas se valorizarían jamás. Los mismos terrenos que hoy valían cientos de millones de euros. Hoy he decidido revelar mi identidad porque deseo anunciar oficialmente la creación de la Fundación Miguel y Carmen Herrera, que trabajará exclusivamente con niños desfavorecidos de toda Iberoamérica. El salón estalló en aplausos tánderus y emocionados. Pero Isabel no había terminado su discurso. Quiero dedicar esta fundación a todas las personas que creen que el amor verdadero no se preocupa por los orígenes ni las posesiones materiales, a quienes eligen el carácter por encima de las apariencias, la sustancia por encima de la superficialidad. Su mirada encontró directamente la de Eduardo entre la multitud. Por un momento eterno se miraron a través de 17 años de matrimonio, a través de sueños compartidos y promesas rotas. Y quiero pedir disculpas públicamente a mi esposo, Eduardo Martínez Solano, por haber ocultado mi herencia familiar durante todos estos años. Quería estar completamente segura de que era amada por quien soy realmente, no por lo que poseo materialmente. La bomba había explotado definitivamente. Eduardo Martínez, el empresario vanidoso que se avergonzaba de su propia esposa, estaba casado con una de las mujeres más ricas y poderosas de toda España. La ironía era tan brutal y devastadora que algunas personas en la audiencia no pudieron disimular sonrisas de satisfacción maliciosa. Mercedes Aguirre Santamaría alternaba su mirada atónita entre Eduardo e Isabel. ¿Ella está casada con él? Eduardo sentía todas las miradas clavándose en él como puñales. Algunas personas cuchicheaban discretamente detrás de sus abanicos, otras simplemente lo observaban con curiosidad mórbida y despiadada. Alejandra, a su lado, estaba pálida como el mármol. «Por favor», continuó Isabel con serenidad absoluta, «continúen disfrutando de esta hermosa velada. Lo verdaderamente importante son los niños que resultarán beneficiados». Y descendió del escenario con la misma elegancia natural con que había subido. Inmediatamente fue rodeada por los invitados más prominentes e importantes de la fiesta. Todos deseaban felicitar a la filántropa misteriosa. Todos querían fotografiarse junto a ella. Todos ansiaban estar asociados de alguna manera con su generosidad legendaria. Eduardo permaneció paralizado en el centro del salón, con Alejandra aún colgada de su brazo, observando impotente cómo su esposa era celebrada y venerada por la misma sociedad que él había creído que la rechazaría. La mujer que había juzgado como carente de sofisticación estaba siendo tratada como auténtica realeza por personas que apenas le dirigían la palabra a él. «Eduardo», Alejandra susurró nerviosamente, «creo que deberíamos marcharnos inmediatamente». Pero Eduardo no conseguía moverse ni un milímetro.
Observaba fascinado cómo Isabel conversaba con naturalidad absoluta con el ministro de Sanidad, riéndose genuinamente de algo que la esposa del embajador había comentado, siendo tratada con el respeto y la admiración que él siempre había anhelado desesperadamente para sí mismo. Y entonces ocurrió lo verdaderamente impensable. Isabel miró en su dirección y por un instante sus ojos se encontraron nuevamente, pero esta vez ya no había dolor en la mirada de ella. Había algo infinitamente peor. Había lástima. ¿Cómo reaccionaría Eduardo al descubrir que había humillado y rechazado a una de las mujeres más poderosas e influyentes del país? ¿Y qué decisión tomaría Alejandra cuando supiera que se había involucrado sentimentalmente con un hombre que podría perder la mitad de una fortuna multimillonaria en un proceso de divorcio? La mansión de los Martínez, en el exclusivo barrio de La Moraleja, nunca había parecido tan silenciosa y desolada. Eduardo llegó a su hogar a las 3 de la madrugada. Después de haber dejado a Alejandra en su lujoso apartamento del barrio de Salamanca sin intercambiar una sola palabra durante todo el trayecto de regreso. La joven estaba visiblemente conmocionada por las revelaciones impactantes de la noche, y Eduardo sabía perfectamente que necesitaba reflexionar muy profundamente sobre los pasos que daría a continuación. Isabel se encontraba en el salón principal, aún vistiendo el elegante vestido negro de la gala, pero ahora descalza, con los zapatos de tacón abandonados junto al sofá de cuero italiano donde se había acomodado. Tenía entre las manos una taza humeante de manzanilla, la misma infusión que su madre Carmen preparaba durante las noches de insomnio, y hojeaba cuidadosamente un álbum de fotografías familiares amarillentas por el paso del tiempo. «¡Has llegado!», dijo sin levantar la vista de las imágenes del pasado. Eduardo vaciló en el umbral del salón. 17 años de matrimonio, y súbitamente se sentía como un completo desconocido en su propia casa. «Isabel, yo necesito...». «Siéntate, Eduardo». No era una sugerencia amable, era una orden suave pero inequívocamente firme. «Creo que ha llegado el momento de mantener una conversación completamente honesta». Se acomodó en el sillón frente a ella, observando detenidamente el rostro de su esposa. Había algo fundamentalmente diferente en Isabel. La fragilidad que había mostrado días atrás había desaparecido por completo, reemplazada por una serenidad poderosa y una fuerza interior que él jamás había percibido anteriormente. «¿Cuánto tiempo lo sabías?», preguntó Eduardo con voz ronca. «¿Sobre tu aventura amorosa con Alejandra?». Isabel pasó tranquilamente una página del álbum. «Aproximadamente 1 año y medio. ¿Sobre tu vergüenza hacia mí? Bueno, eso lo descubrí hace exactamente 4 días». El silencio se instaló entre ellos como una lápida pesada y fría. «Isabel, ¿puedo explicártelo todo? ¿Puedes hacerlo?». Finalmente lo miró directamente, y sus ojos pertenecían a alguien que había madurado extraordinariamente en muy poco tiempo. «¿Puedes explicarme por qué durante 17 años aceptaste mi amor incondicional, mis cuidados constantes, mi apoyo absoluto a todos tus sueños y ambiciones, pero nunca te interesaste genuinamente en conocer quién era yo realmente?» Eduardo sintió un nudo doloroso formándose en su garganta. «No sabía nada sobre tu familia, sobre el patrimonio, sobre la herencia». «No se trataba del dinero, Eduardo». Isabel cerró el álbum y lo depositó sobre la mesa de cristal. «Se trataba del respeto fundamental. Se trataba de amarme por lo que soy genuinamente, no por lo que creías que debería llegar a ser». Se levantó graciosamente y caminó hasta el ventanal que daba al jardín privado. Los rosales que había plantado años atrás perfumaban la noche madrileña con su fragancia embriagadora. «¿Quieres que te relate la verdadera historia de la familia Herrera?». Eduardo asintió, completamente incapaz de pronunciar palabra.
Mi bisabuelo, Antonio Herrera, llegó a Madrid en 1920. No poseía absolutamente nada más que un sueño inquebrantable y una voluntad férrea para trabajar. Comenzó vendiendo castañas asadas en una carretilla por las calles del Madrid de la época. Isabel se volvió hacia Eduardo y había un orgullo genuino resonando en su voz. Mi abuelo Sebastián tenía 16 años cuando llegó con mis bisabuelos desde Andalucía en 1948. Hablaba únicamente en dialecto andaluz cerrado, pero poseía una visión empresarial que nadie más lograba comprender. Mientras todos ambicionaban propiedades en el centro histórico, él adquirió terrenos en la periferia madrileña. Decían que estaba completamente loco, que esas tierras jamás tendrían valor comercial. Eduardo conocía perfectamente esa historia legendaria. Todos los empresarios del sector inmobiliario sabían sobre los terrenos de las afueras de Madrid que se habían valorizado exponencialmente durante las últimas décadas. Papá no compró esos terrenos para especular irresponsablemente. Los adquirió porque tenía la visión de que algún día habría colegios, hospitales, viviendas dignas para familias trabajadoras en esas zonas. Quería construir un futuro mejor para las generaciones venideras. Lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Isabel. Cuando papá falleció hace 8 años, heredé más de 300 terrenos urbanos, 5 empresas constructoras y un fondo de inversiones que vale actualmente más de 700 millones de euros. Eduardo sintió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. 700 millones de euros. Su propia empresa, que él consideraba un imperio empresarial, valía aproximadamente 30 millones. ¿Por qué nunca me lo confesaste? La pregunta salió como un suspiro ahogado. Isabel regresó a sentarse, pero esta vez en el borde del sofá, como si estuviera preparada para partir en cualquier momento. Porque tenía terror, Eduardo. Terror de que me amaras por el dinero, no por mi esencia. Terror de que nuestra vida sencilla y nuestra felicidad cotidiana fueran destruidas por la codicia y la ambición desmedida. Pero me permitiste trabajar como un loco construyendo mi empresa, sacrificarme durante años. Jamás te impedí perseguir tus sueños. La voz de Isabel se elevó por primera vez en la conversación. Apoyé cada decisión tuya, cada riesgo empresarial, cada sacrificio personal. Pero quería que lo hicieras porque era tu pasión genuina, no porque necesitaras mi dinero. Eduardo se pasó las manos por el cabello, intentando procesar toda esa información abrumadora. ¿Y el hospital? Las donaciones multimillonarias. Comencé a donar cuando tuviste ese infarto hace 12 años. ¿Lo recuerdas? Cuando pasamos 3 días en el hospital creyendo que podrías... En fin, vi a tantos niños sin recursos económicos, tantas familias completamente desesperadas. ¿Cómo podría poseer tanto y no ayudar? Eduardo recordaba perfectamente el susto del ataque cardíaco a los 29 años, cuando la empresa apenas comenzaba a consolidarse. Isabel había permanecido junto a él día y noche, sosteniendo su mano, prometiéndole que todo saldría bien. 60 millones de euros, Isabel. Donaste 60 millones de euros durante todos estos años. Es solamente dinero, Eduardo. No compra la felicidad genuina, no compra amor verdadero, no compra integridad moral. Hizo una pausa significativa. Como tú mismo has demostrado esta noche. La acusación flotó en el aire entre ambos como una espada. Isabel, elegiste a Alejandra porque es joven, hermosa y aparenta pertenecer al mundo que deseas conquistar desesperadamente. Me rechazaste porque creíste que yo era un obstáculo para tu ascensión social. No es exactamente así. ¿No lo es? Isabel se incorporó nuevamente. Entonces, explícame por qué, durante 17 años de matrimonio, nunca te interesaste por mi familia, por mi historia personal, por mis sueños y aspiraciones individuales.
Eduardo intentó recordar alguna conversación profunda que hubieran mantenido sobre los padres de Isabel, sobre sus planes personales, sobre lo que ella deseaba de la existencia más allá de cuidarlo a él y al hogar. La verdad dolorosa era que nunca había indagado. ¿Sabías que siempre quise tener hijos, Eduardo? La pregunta lo impactó como un rayo devastador. ¿Sabías que durante 8 años me sometí a tratamientos hormonales, tomé medicamentos, sufrí con la frustración cada mes que transcurría? ¿Sabes por qué dejé de intentarlo? Eduardo negó con la cabeza, sintiéndose cada vez más pequeño. Porque me dijiste que los hijos interferirían con tu crecimiento profesional, que necesitábamos concentrarnos exclusivamente en la empresa primero. Entonces, tragué mi dolor y me dediqué a ayudar niños en el hospital, ya que no podía tener los míos propios. La crueldad de sus propias palabras regresó para atormentarlo. ¿Cómo había sido tan ciego, tan absolutamente egoísta? Isabel, lo siento profundamente. No tenía idea. No tenías idea porque nunca preguntaste. Durante 17 años estuviste tan obsesionado construyendo tu imagen de hombre exitoso que olvidaste construir un matrimonio auténtico. Caminó hasta el escritorio antiguo, ubicado en la esquina del salón, y tomó un sobre lacrado. Los documentos del divorcio están aquí. Mi abogado los preparó esta misma tarde. Eduardo sintió que el universo entero se desplomaba a su alrededor. Isabel, no tiene que ser así. Podemos dialogar, solucionar. ¿Solucionar cómo, Eduardo? Me humillaste públicamente. Me reemplazaste por tu secretaria. Me consideraste inadecuada para tu nivel social. ¿Cómo exactamente podemos solucionar eso? Estaba completamente equivocado, absolutamente errado en todo. Terminaré con Alejandra inmediatamente. Cambiaré completamente. ¿Cambiar porque ahora sabes que poseo dinero? La pregunta fue como una bofetada brutal. Eduardo, si yo hubiera sido realmente la mujer sencilla que creías que era, ¿mi amor habría tenido menos valor? Él no supo qué responder. Isabel suspiró profundamente y por primera vez esa noche pareció vulnerable. He conocido a alguien especial. Las palabras golpearon a Eduardo como disparos. ¿Cómo? Doctor Andrés Mendoza. Lo conociste esta noche. Él dirigió la gala. La voz de Isabel se suavizó y había una luz diferente en sus ojos. Nos conocemos desde hace 12 años en el hospital. Es viudo. Perdió a su esposa por cáncer hace 6 años. Es un hombre extraordinario, Eduardo. Un hombre que me valora por lo que soy realmente. Eduardo sintió una furia ciega apoderándose de su pecho. ¿Me estás siendo infiel? ¿Infiel? Isabel rió, pero no había humor en esa risa. ¿Cómo puedo ser infiel cuando tú ya me habías reemplazado hace más de 1 año? Eso es completamente diferente. ¿Lo es? ¿Por qué? Isabel lo enfrentó con una firmeza que él jamás había presenciado. Porque eres hombre. ¿Porque tus necesidades son más importantes que las mías? Eduardo se levantó bruscamente, caminando de un extremo al otro del salón como un animal enjaulado. No puedo aceptar esto, Isabel. No lo aceptaré. No tienes alternativa. Isabel abrió el sobre y desplegó los documentos sobre la mesa. El divorcio será de mutuo acuerdo. Tú conservas tu empresa, yo conservo mi herencia familiar. La división es completamente equitativa. ¿Equitativa? Eduardo tomó los papeles con manos temblorosas. Tú te llevas 700 millones de euros. Dinero que siempre fue mío, Eduardo. Dinero cuya existencia jamás conociste. Isabel cruzó los brazos. Tu empresa vale 30 millones. Es lo que construiste con tu propio esfuerzo y puedes sentirte orgulloso de ese logro. ¿Y si me niego a firmar? Entonces mi abogado iniciará un proceso de divorcio contencioso, con pruebas irrefutables de tu infidelidad, de tus humillaciones públicas, de tu falta de respeto sistemática hacia mis sentimientos. Isabel hizo una pausa calculada. En ese caso, perderías también la mitad de tu empresa.
Eduardo sintió las piernas debilitarse. Se dejó caer en el sillón, sosteniendo la cabeza entre las manos. ¿Cómo llegamos a esta situación? Me faltaste el respeto una vez demasiadas, Eduardo. 17 años de dedicación no merecían este final, pero fue el final que tú elegiste deliberadamente. El teléfono móvil de Isabel sonó, interrumpiendo la tensión del momento. «Diga». «Hola, Andrés». Su voz se transformó inmediatamente, volviéndose cálida y genuina. «Sí, fue una noche muy especial». «¿Cómo? ¿Los periódicos ya han publicado tan rápido?» Eduardo observaba a su esposa hablando con ese hombre, notando cómo sonreía de una manera que no había sonreído para él en años. «Por supuesto, me encantaría cenar contigo mañana. No, Eduardo y yo ya hemos conversado sobre todo. Sí, él conoce nuestra relación. Hasta mañana». Colgó el teléfono y se dirigió a Eduardo, que estaba lívido. «¿Los periódicos?», preguntó con voz estrangulada. «El diario El País ya ha publicado la noticia en su edición digital. La filántropa misteriosa, Isabel Herrera, la heredera multimillonaria que salvó miles de vidas en secreto». Isabel tomó su tablet de la mesa y se la mostró. «Tú también apareces mencionado. El empresario Eduardo Martínez, esposo de la filántropa, asistió al evento acompañado de su asistente ejecutiva, Alejandra Vega». Eduardo leyó el artículo con horror creciente. Las fotografías de la gala mostraban a Isabel siendo saludada reverencialmente por ministros, empresarios prominentes, personalidades de la realeza. Y en una fotografía menor, ubicada en una esquina, él aparecía con Alejandra, con un pie de foto que no dejaba dudas sobre la naturaleza de su relación. «Mi reputación está completamente arruinada», murmuró. «¿Tu reputación?». La voz de Isabel se había vuelto gélida. «Eduardo, humillaste públicamente a tu esposa llevando a tu amante a un evento social. Cosechaste exactamente lo que sembraste». Eduardo contempló a la mujer con quien había convivido 17 años y se dio cuenta de que se había convertido en una desconocida. No, él era quien nunca realmente la había conocido. «¿Y Alejandra? ¿Qué crees que hará cuando se entere de toda la verdad?». Isabel tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta del salón. «Eso, mi querido exesposo, es exclusivamente problema tuyo. ¿A dónde vas?». «Al dormitorio de huéspedes. Mañana comenzaré a buscar una casa nueva». Isabel se detuvo en la puerta y se volvió una última vez. «Los documentos permanecerán sobre la mesa. Tienes 48 horas para decidir si firmas de mutuo acuerdo o prefieres que esto se convierta en un circo mediático». Y salió, dejando a Eduardo completamente solo con los escombros de su propia arrogancia. Mientras tanto, al otro lado de Madrid, Alejandra Vega también estaba viviendo la peor noche de su existencia. Había llegado a su apartamento hace 2 horas y desde entonces permanecía pegada al ordenador, leyendo y releyendo obsesivamente los artículos que aparecían en todos los sitios web de noticias. Su apartamento moderno y minimalista, decorado con muebles que apenas podía permitirse con su salario de asistente ejecutiva, súbitamente parecía una prisión claustrofóbica. El vestido carísimo que había usado en la gala estaba arrojado sobre la cama como evidencia tangible de su ingenuidad. Su teléfono móvil sonó. Era Patricia, su mejor amiga desde la universidad. «Alejandra, he visto todas las noticias. ¡Qué situación tan horrorosa!». Patricia no sabía absolutamente nada. Eduardo siempre me aseguró que su esposa era una mujer simple, sin educación, inadecuada para eventos de alta sociedad. Y tú le creíste completamente. Alejandra sintió lágrimas de rabia y humillación quemando sus ojos. Me prometió que se divorciaría de ella. Decía que solamente estaba esperando el momento apropiado, que no quería lastimarla innecesariamente. Ale, te das cuenta de lo que realmente ocurrió, ¿verdad? Te utilizó despiadadamente y ahora toda España sabrá que eres la amante que fue llevada al evento en lugar de la esposa multimillonaria. La realidad cayó sobre Alejandra como una avalancha helada.
Había destruido su reputación profesional por un hombre que le había mentido durante 3 años. Peor aún, un hombre que ahora podría perder la mitad de su fortuna en un divorcio escandaloso. ¿Qué hago ahora?, susurró desesperadamente. Te alejas de esta situación lo más rápidamente posible y rezas para que alguna empresa te contrate después de esta exposición mediática. Alejandra colgó el teléfono y observó alrededor de su apartamento. Todo aquello, los muebles exclusivos, la ropa de diseñador, los perfumes importados, había sido adquirido con la esperanza de un futuro al lado de Eduardo, un futuro que acababa de desintegrarse ante sus ojos. Tomó su teléfono y escribió un mensaje para Eduardo. Necesito hablar contigo urgentemente. Es fundamental. La respuesta llegó casi inmediatamente. Ahora no es el momento, Alejandra. Estoy resolviendo asuntos cruciales. Asuntos cruciales. Alejandra escribió furiosa. Me involucraste en esta situación. Mi reputación está destruida por tu culpa. Esta vez la respuesta tardó más. Sabías perfectamente que estaba casado. Asumiste conscientemente el riesgo. Alejandra arrojó el teléfono contra la pared con toda su fuerza. Asumió el riesgo. Había sacrificado 3 años de su vida. Había rechazado otros pretendientes. Había creído fielmente en las promesas de él sobre un futuro conjunto. En ese momento, una comprensión terrible la golpeó como un martillo. Eduardo nunca había tenido la intención real de divorciarse de Isabel. Quería tener ambas cosas, la esposa en casa y la amante para exhibir en eventos sociales. Ella había sido simplemente un accesorio decorativo para inflar su ego masculino. La diferencia era que ahora, con Isabel revelando su verdadera identidad, Alejandra se había transformado no en un trofeo, sino en una carga vergonzosa, una recordación incómoda de la arrogancia e infidelidad de Eduardo. Se miró en el espejo del baño. 30 años, universitaria, inteligente, atractiva. Había desperdiciado los mejores años de su juventud con un hombre casado que la veía únicamente como un objeto de exhibición. Alejandra tomó una decisión drástica. Fue hasta su armario y comenzó a llenar maletas con ropa. Se marcharía de Madrid, lejos del escándalo, lejos de la humillación pública. Quizás era el momento de comenzar de nuevo en otra ciudad, con una nueva identidad, libre de los errores del pasado. Pero ¿sería Eduardo capaz de comprender la magnitud de lo que había perdido? ¿Y cómo reaccionaría Isabel cuando toda España descubriera que la mujer tímida y sencilla era en realidad una de las personas más influyentes y poderosas del país? 6 meses después de la gala que transformó todo, Madrid despertaba con una nueva realidad social. La Fundación Miguel y Carmen Herrera ya funcionaba en un edificio ultramoderno en el distrito financiero, atendiendo a niños desfavorecidos de toda Iberoamérica. Isabel, que ahora utilizaba exclusivamente el apellido Herrera, se había convertido en una de las personalidades más respetadas y admiradas de España. La mañana estaba fresca y luminosa cuando llegó a las oficinas de la Fundación. Llevaba un traje sastre color gris perla, elegante pero sin ostentaciones, el cabello recogido en un moño sofisticado, y portaba un maletín de cuero que había pertenecido a su padre Miguel. A los 39 años había encontrado su verdadera vocación: utilizar su fortuna para transformar vidas y crear oportunidades. «Buenos días, doña Isabel», la saludó Carmen, la recepcionista. «El doctor Andrés ya ha llegado. Está en la sala de juntas revisando los informes trimestrales». Isabel sonrió radiante. Andrés Mendoza se había convertido no solamente en su compañero sentimental, sino en su socio en la misión de ayudar a la infancia más necesitada. A diferencia de Eduardo, él valoraba genuinamente su inteligencia, respetaba profundamente sus opiniones y compartía sus valores más fundamentales. ¿Y los periodistas de televisión española ya han llegado? Llegaron hace 15 minutos. Están preparando el equipo técnico en el estudio de entrevistas. Isabel respiró profundamente.
La entrevista de hoy sería su primera aparición mayor en televisión nacional. La revista Forbes la había incluido en la lista de las mujeres más influyentes de Europa y ahora querían contar su historia inspiradora para toda España. Doña Isabel Andrés apareció en la puerta de la sala de juntas, sonriendo con esa calidez genuina que la había conquistado. ¿Preparada para contarle al país cómo se construye un legado auténtico? Andrés tenía 48 años, cabello canoso, ojos bondadosos detrás de gafas clásicas. No era apuesto en el sentido convencional, pero poseía una elegancia natural que provenía de décadas dedicadas a salvar vidas infantiles. Más importante, cuando miraba a Isabel, ella percibía admiración genuina, respeto profundo y un amor maduro basado en valores compartidos. Tan preparada como se puede estar para hablar sobre la peor y la mejor etapa de la propia vida en televisión nacional, respondió Isabel, aceptando el café que él le ofrecía cariñosamente. Lo harás maravillosamente bien, siempre lo haces. Durante estos 6 meses, Isabel había descubierto una versión de sí misma que desconocía completamente. Liberada del matrimonio opresivo, libre de la necesidad de minimizarse para no opacar el ego masculino, había florecido espectacularmente. Descubrió que poseía talento natural para los negocios, habilidad para liderar equipos multidisciplinarios, carisma para inspirar a otros filántropos. La fundación ya había recaudado 100 millones de euros adicionales de otros benefactores inspirados por su ejemplo. Los informes de impacto llegaron esta mañana, comentó Andrés, mostrando una carpeta repleta de documentos. 600 cirugías cardíacas pediátricas realizadas exitosamente. 120 becas universitarias para formación de pediatras especializados. 8 nuevos centros de tratamiento en ciudades latinoamericanas. ¿Y las noticias sobre Eduardo?, preguntó Isabel, más por curiosidad que por interés genuino. Andrés vaciló momentáneamente. ¿Estás segura de que quieres saberlo? Dime. Su empresa perdió 5 contratos importantes el mes pasado. Los clientes no quieren asociarse con el escándalo del esposo de la filántropa. Las acciones cayeron 60%. Y Alejandra, ¿qué pasó con ella? Se marchó de España inmediatamente después de la gala. Dicen que se fue a Londres, intentando reconstruir su carrera lejos del escándalo mediático. Isabel asintió comprensivamente. No sentía rencor hacia Alejandra. La joven había sido simplemente otra víctima del juego de vanidades de Eduardo, exactamente igual que ella misma había sido durante años. La diferencia era que Isabel había tenido la fortaleza para abandonar ese juego destructivo. ¿Y cómo está él personalmente? Según los rumores, muy deteriorado, bebiendo excesivamente, frecuentando casinos, gastando dinero que no posee, tratando desesperadamente de mantener las apariencias. Andrés hizo una pausa significativa. Isabel ha intentado contactarte múltiples veces. Mi portero me informó que ha pasado frente al edificio al menos 15 veces durante las últimas 2 semanas. ¿Firmó los documentos del divorcio? Los firmó el último día del plazo legal, de mutuo acuerdo, tal como le ofreciste generosamente. Isabel asintió. Eduardo había sido suficientemente inteligente para comprender que un divorcio litigioso solamente empeoraría drásticamente su situación. Aún así, perderla había resultado devastadoramente caro. La sociedad que tanto había ambicionado impresionar lo había rechazado completamente. Nadie deseaba asociarse profesionalmente con un hombre que había humillado públicamente a una mujer extraordinaria. Doña Isabel, la voz de Carmen, interrumpió sus reflexiones. Los periodistas están listos para comenzar. El estudio de entrevistas estaba perfectamente preparado con iluminación profesional. Cámaras de alta definición, equipos de sonido sofisticados, una butaca cómoda posicionada frente a un fondo neutro y elegante.
La periodista era Elena Sánchez, una de las más respetadas del país, reconocida por sus entrevistas profundas y sensibles. Isabel, es un honor conocerte personalmente, dijo Elena, estrechando su mano calurosamente. Tu historia ha inspirado a millones de mujeres en toda España. El honor es completamente mío, Elena. La entrevista comenzó suavemente, con preguntas sobre la fundación, sobre los proyectos futuros, sobre el legado de los padres inmigrantes. Isabel respondía con seguridad absoluta y pasión genuina por el trabajo que realizaba. Isabel, estuviste casada durante 17 años con el empresario Eduardo Martínez. El matrimonio terminó inmediatamente después de que revelaras tu identidad en la gala benéfica. ¿Puedes contarnos qué sucedió realmente esa noche? Isabel respiró profundamente. Era la pregunta que sabía que llegaría inevitablemente. Elena, durante 17 años, viví un matrimonio donde necesitaba minimizarme constantemente para no opacar a mi esposo. Oculté mi herencia porque quería tener la certeza absoluta de que era amada por quien era genuinamente, no por lo que poseía materialmente. ¿Y descubriste que no era así? Descubrí que él se avergonzaba de mí. La noche de la gala, me comunicó que no tenía sofisticación suficiente para acompañarlo. Llevó a su asistente ejecutiva en mi lugar. ¿Cómo te sentiste? Humillada, traicionada, pero principalmente completamente desilusionada. Comprendí que durante todos esos años él jamás me había visto realmente. Yo era simplemente la esposa conveniente que se ocupaba de su hogar y apoyaba incondicionalmente sus ambiciones. ¿Y la decisión de revelarte públicamente en la gala? Isabel sonrió y había una fuerza serena irradiando de sus ojos. Fue mi declaración personal de independencia. Me cansé de esconderme, de fingir ser menor de lo que soy para proteger el ego masculino. Decidí mostrar al mundo y a él quién era realmente Isabel Herrera. ¿Te has arrepentido alguna vez? Ni un solo segundo. Esa gala marcó el comienzo de mi vida auténtica. ¿Y el amor? ¿Has encontrado el amor verdadero? Isabel miró a través de la cámara hacia Andrés, que observaba desde la sala de control técnico. Encontré un hombre que me ama exactamente como soy, que celebra mis éxitos en lugar de sentirse amenazado por ellos, que me percibe como su compañera, no como su propiedad. ¿Algún mensaje para las mujeres que nos están viendo? Isabel miró directamente a la cámara, hablando como si conversara individualmente con cada mujer. Jamás se disminuyan para encajar en la inseguridad de otra persona. Nunca acepten ser tratadas como segunda opción. Merecen un amor que las celebre, que las anime a brillar, que las vea como las reinas que son verdaderamente. Hizo una pausa emotiva, recordando sus propias lágrimas aquella mañana de abril, 6 meses atrás. Y recuerden, a veces, la mayor bendición de la vida es perder algo que nunca fue realmente nuestro. Cuando las cámaras dejaron de grabar, Isabel sintió una ligereza inmensa en su corazón. Había contado su historia, inspirado a otras mujeres, demostrado que era posible renacer a los 39 años y construir algo aún más grandioso. Andrés se acercó y besó tiernamente su frente. Fuiste absolutamente perfecta. Fue simplemente la verdad. La verdad es revolucionaria, dijo él sonriendo, especialmente cuando la expresa una mujer valiente. Esa misma tarde, mientras Isabel y Andrés cenaban en un restaurante discreto del barrio de Las Letras, celebrando la aprobación de otro proyecto para la fundación, Eduardo se encontraba completamente solo en su pequeño apartamento en Carabanchel. Había vendido la mansión para cubrir deudas empresariales apremiantes. Miraba la entrevista por 4ª vez consecutiva, con una botella de whisky medio vacía sobre la mesita junto al sillón desgastado. Cada palabra de Isabel era una puñalada directa a su conciencia destrozada. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo había desperdiciado 17 años con una mujer extraordinaria, tratándola como si fuera ordinaria? Su teléfono móvil sonó.
Era su abogado. Eduardo, tengo noticias devastadoras. El banco ha denegado el préstamo para refinanciar la empresa. Sin ese capital, tendrás que declarar bancarrota antes de fin de mes. Eduardo colgó sin responder. Contempló el apartamento pequeño y modesto, tan diferente de la mansión donde había vivido con Isabel. Sobre la mesa, fotografías antiguas de la pareja en tiempos más felices. En todas ellas, Isabel sonreía con felicidad genuina, mientras él parecía ajeno a esa felicidad, siempre mirando hacia algo que estaba más allá de ella. Ahora comprendía, siempre había estado buscando algo que ya tenía en casa. En la pantalla del televisor, Isabel hablaba sobre sus planes de expandir la fundación a otros continentes. Irradiaba una felicidad profunda, una realización personal que él nunca había percibido durante el matrimonio. No porque ella fuera incapaz de esa felicidad, sino porque él nunca había creado espacio para que floreciera. Eduardo tomó su teléfono, escribió un mensaje para Isabel, lo borró, escribió otro, lo eliminó nuevamente. ¿Qué podía decir? Perdón por haber desperdiciado los mejores años de tu vida. Gracias por haberme amado cuando no lo merecía. Siento mucho haber reconocido tu valor solamente cuando ya era demasiado tarde. Finalmente, no envió nada. Algunas pérdidas son definitivas. Algunos errores resultan irreparables. Algunas oportunidades no regresan jamás. Un año después, la Fundación Miguel y Carmen Herrera se había convertido en la organización filantrópica más importante de Europa dedicada a la infancia. Isabel se había casado discretamente con Andrés en una ceremonia íntima, presenciada únicamente por amigos cercanos y los empleados de la fundación que se habían convertido en su familia elegida. Eduardo había perdido la empresa, el apartamento, su posición social. Trabajaba ahora como supervisor de obras en una constructora mediana, ganando en un mes lo que solía gastar en una sola cena en los tiempos de gloria. Pero por primera vez en años estaba sobrio, siendo honesto consigo mismo e intentando reconstruir su existencia sobre cimientos reales. Una tarde lluviosa de octubre la vio desde lejos, saliendo de una clínica pediátrica que la fundación había inaugurado en el barrio de Malasaña. Isabel llevaba un abrigo beige sencillo, conversaba animadamente con Andrés, y había en ella una luminosidad, una alegría natural que él nunca había percibido cuando vivían juntos. Por un instante, sus miradas se encontraron a través de la lluvia otoñal. Isabel saludó discretamente con la mano, un gesto cortés pero distante. No había rencor en sus ojos, pero tampoco había lugar para él. Eduardo devolvió el saludo y continuó caminando bajo la lluvia. Había aprendido demasiado tarde que el verdadero tesoro de la existencia no radica en impresionar a otros, sino en valorar a quienes nos aman genuinamente. Que la auténtica clase no se encuentra en la ropa cara o el automóvil de lujo, sino en el carácter, en la generosidad, en la capacidad de reconocer lo extraordinario en lo aparentemente común. Isabel Herrera había sido el amor de su vida, y él había perdido ese amor por vanidad, por superficialidad, por la incapacidad de ver más allá de las apariencias. Ahora ella era feliz con alguien que la merecía verdaderamente, construyendo un legado que salvaría miles de vidas. ¿Y Eduardo? Eduardo había aprendido que algunas lecciones cuestan todo lo que poseemos, pero aún así deben ser aprendidas. Que madurar a veces significa perder todo para descubrir qué es realmente importante. Que el verdadero éxito no se mide en dinero o estatus social, sino en la capacidad de amar y ser amado auténticamente. La lluvia continuaba cayendo mientras caminaba de regreso a su modesta vivienda, cargando consigo la lección más dolorosa y valiosa de su existencia. El verdadero tesoro había estado en casa todo el tiempo, pero lo descubrió cuando ya era demasiado tarde para recuperarlo. Y así concluye nuestra historia, queridos espectadores.
Una historia sobre segundas oportunidades, sobre la fortaleza de las mujeres que eligen no conformarse con menos de lo que merecen, sobre hombres que aprenden tardíamente a valorar lo que realmente importa. Isabel Herrera nos enseñó que nuestra verdadera identidad no reside en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de ofrecer al mundo. Si has llegado hasta aquí, deja tu like, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y no olvides suscribirte al canal para más historias que tocan el corazón y transforman el alma. Hasta la próxima.